Para poder resolver un triángulo rectángulo, lo que esto implica es que tenemos que conocer los 3 ángulos internos del triángulo y las 3 longitudes del triángulo. Entonces, primero que nada vamos a ver qué información tenemos en nuestro triángulo. Recordamos que los ángulos los representamos con las letras mayúsculas, en este caso A, B y C, y las longitudes con letras minúsculas, en este caso A, B y C. Y siempre vamos a nombrar, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos aquí la longitud A, entonces el ángulo que está opuesto a él va a ser nuestro ángulo A. En este caso es el que mide 48 grados. A no la conozco. Ahora, tenemos el ángulo de 90 grados, que en este caso sería el ángulo C. Recordamos que aquí tenemos un ángulo recto, por eso estamos dando en conclusión que ese es el ángulo C de 90 grados y su distancia, la longitud, que es el que está el lado opuesto a ese ángulo, que es C, mide 16. En este caso tenemos entonces las incógnitas de cuánto mide el ángulo B, la longitud A y la longitud B. Ahora, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, si nosotros realizamos la suma de 48 más el ángulo B más 90, debe de dar 180 grados. Entonces, para poder conocer el valor del ángulo B, lo que vamos a hacer es despejarlo y nos va a quedar que B va a ser igual a 180 menos 90 menos 48. Y obtenemos que el ángulo B mide 42 grados. Entonces ya tenemos el ángulo que nos está faltando. Ahora, ya que tenemos los ángulos, podemos empezar por buscar las longitudes faltantes y las podemos buscar con alguna razón trigonométrica. Por ejemplo, si yo tengo la información, voy a dibujar mi triángulo de esta manera para que lo puedan ver un poquito más claro. Es como si lo hubiéramos girado. Entonces, este ángulo es el de 48 grados y la hipotenusa, recuerden que el ángulo que está la longitud que está frente al ángulo recto es la hipotenusa, mide 16. Aquí nosotros tenemos otra información que este ángulo mide 42 grados, también nos puede servir. Si yo quiero conocer, por ejemplo, el cateto opuesto a 48, esta va a ser la longitud de A, es el que está opuesto al 48. Si se fijan aquí en mi triángulo, es el que está opuesto a 48, es A. Entonces, vamos a buscar una razón trigonométrica para poder encontrar esta longitud. Y nosotros tenemos que este es el ángulo opuesto, conozco la hipotenusa, entonces puedo trabajar con la función seno de 48 grados, es igual a el cateto opuesto, que no lo conozco, que también esto viene siendo A, sobre la hipotenusa, que es 16. Entonces, para encontrar ese valor vamos a pasar multiplicando el 16 por seno de 48 y eso va a ser la longitud de A. Entonces, vamos a realizar esta multiplicación y tenemos que es 11.89, que redondeado a la décima más cercana, 11.89, que redondeado a la décima más cercana va a ser 11.9. Entonces, esta es la longitud del lado A, 11.9. Para encontrar la longitud B, ¿sí?, lo podemos hacer también por medio de una función trigonométrica o lo podemos hacer por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar razones trigonométricas
Entonces aquí estaría buscando el lado B. Yo puedo utilizar tanto la función, o sea, el lado B es el opuesto a 42 o es el adyacente a 48. Entonces, primero que nada vamos a definir con qué ángulo vamos a trabajar. Si yo voy a trabajar con el ángulo de 48, entonces B es un cateto adyacente a 48, ¿ok? También podríamos hacerlo con el ángulo de 42, pero entonces B vendría siendo el cateto opuesto. Entonces vamos a trabajar con el ángulo de 48 y tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces vamos a trabajar con coseno de 48 grados. Va a ser igual al cateto adyacente que no conozco entre la hipotenusa que mide 16. Paso multiplicando, el 16 me va a quedar 16 por coseno de 48 grados. Esto me va a dar el cateto adyacente y esto es 16. Realizamos la multiplicación y lo vamos a redondear a la décima más cercana. Aquí tenemos que el cateto adyacente entonces mide 10.7. Entonces, una vez que yo ya tengo los tres ángulos y las tres longitudes de los lados del triángulo, ya he resuelto por completo el triángulo rectángulo.